bienvenidos a Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Quizá muchos de ustedes no sepan, pero yo soy una traductora e intérprete. Eso es lo que estudié y a eso me dedico. Me encanta leer y saber acerca de otras culturas, de otros idiomas, me apasiona muchísimo los idiomas y me encanta ser traductora porque, como saben, me encanta leer y me encanta traducir todos estos fabulosos libros en mi idioma natal para que mucha gente que habla mi idioma pueda tenerlos a su disposición. Me encanta ser intérprete porque me encanta interactuar con personas de otros países, de otras culturas y poder interpretar sus mensajes y poner a disposición de la gente que está en esos lugares escuchando, a poner a su disposición todas esas lecciones y todas esas cosas para que apliquen a su vida. Me fascina. Hablar un idioma, ser bilingüe o trilingüe o los idiomas que hables, no significa que la gente, eso no significa que la gente pueda traducir o pueda interpretar. Un traductor y un intérprete estudian durante varios años para obtener todas esas herramientas que los van a ayudar a trasladar todos esos mensajes correctamente al idioma meta, o sea, al idioma en el que están traduciendo o interpretando. Un idioma se compone de tres aspectos. Se compone de aspectos gramaticales, reglas gramaticales. Todos conocemos las reglas básicas gramaticales que estudiamos desde la primaria. Pero un intérprete, un traductor, va más allá, va más profundamente en los aspectos gramaticales de un idioma. Estudiamos lingüística, estudiamos redacción, estudiamos sintaxis y diferentes herramientas que involucran los aspectos gramaticales de un idioma. Pero un idioma también está compuesto de cultura y está compuesto de historia. Todos los idiomas tienen en sí grabados aspectos culturales y aspectos históricos. Ahora tenemos, por ejemplo, hablando del idioma español. Hay muchos países que hablan español. El mío, México, tenemos todos los países sudamericanos, bueno, no todos, pero la mayoría de países sudamericanos que hablan español: Colombia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Argentina, Chile. Tenemos otros países como España, donde se habla español, Guinea Ecuatorial, donde se habla español. Pero cada uno de esos países que hablan español lo hablan de una manera diferente. A eso se le llama un dialecto. Tenemos el idioma, que es español, y tenemos diferentes dialectos: el dialecto argentino, dialecto mexicano, dialecto español, ¿sí? Eso se llama un dialecto. Y si te das cuenta, cuando tú como hablante, como hispanohablante, vas a un país que no es el tuyo, donde hablan español, la gente habla diferente y decimos que hablan chistoso, porque tienen diferentes maneras de hablar, tienen diferentes frases que para otros hablantes del español nos parecen cómicas quizá a veces, o nos parezcan interesantes o curiosas. Y eso se debe a estos dos aspectos que forman un idioma, que son los aspectos culturales y los aspectos históricos. Como intérpretes y como traductores, nosotros tenemos que estar sumergidos y tener un amplio conocimiento de estos aspectos históricos subculturales, no solamente gramaticales, de un idioma, para poder trasladar los mensajes que traducimos correcta y fielmente. Hubo un caso hace muchos años de una intérprete que estaba interpretando en un juicio y ella no tenía idea de la cultura en la que estaba interpretando, no tenía idea de muchas de estas cosas históricas y gramaticales del idioma hacia el que estaba interpretando, ni del que estaba interpretando. Y esta persona a la que estaban enjuiciando era inocente, pero dependía de su juicio si lo mandaban a la silla eléctrica o no. Este intérprete, debido a su ignorancia de la cultura y de cómo se manejaba los diferentes aspectos del idioma, interpretó mal porque comprendió mal
Y entonces su interpretación fue incorrecta, de manera que esta persona que era inocente fue llevada a la silla eléctrica y asesinada por un crimen que no cometió. Todo por un intérprete que no escuchó bien, que no tenía conocimientos suficientes de lo que estaba haciendo. Así de tremendo es. Entonces, ser intérprete es algo más complejo que solamente conocer un idioma. Por eso, una persona bilingüe no es capaz de traducir o de interpretar correctamente algo porque no tiene todos los conocimientos tan profundos que tiene una persona que estudió y que se dedica a eso. Vas a escuchar que los intérpretes y traductores todo el tiempo nos quejamos de eso, sí. Pero lo mismo sucede con la cultura del cielo, lo mismo sucede con la palabra de Dios. Muchas veces la gente dice, escuché a Dios decir esto, y Dios me dijo esto, y Dios me dijo aquello, cuando a veces Dios ni siquiera habló, o cuando ni siquiera era lo que Dios estaba diciendo. Como ciudadanos del reino de Dios, tenemos que conocer profundamente la cultura de los cielos en la que vivimos, en la que nos desenvolvemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque muchas veces interpretamos mal lo que aparentemente Dios está diciendo y escuchamos mal o escuchamos lo que queremos escuchar. Muchas veces hay personas que te piden un consejo, que le piden a un pastor un consejo, que le piden a un líder un consejo. Entonces, este líder, este pastor, este director les da un consejo, pues sí, mira, tienes que hacer esto y estás mal en esto, y entonces esta es la salida y esta es la respuesta. La persona sale de ese lugar, se retira y hace exactamente lo que no le dijeron que hiciera. ¿Por qué? Porque lo que escuchó no estaba sintonizado con la palabra de Dios, con lo que Dios dijo, y su mente y su carne distorsionó ese mensaje e hizo completamente lo contrario y completamente algo incorrecto. Cuando no sabemos escuchar la voz de Dios, nuestro destino cambia. Porque cuando no escuchamos correctamente lo que Dios dice, vamos por un camino que Él no nos dijo y nuestro destino es frustrado. El destino divino que Dios tenía para nosotros puede frustrarse. Es algo muy delicado, así como ese intérprete que no interpretó y no escuchó correctamente y no discernió correctamente el mensaje que estaba siendo transmitido y llevó a la silla de muerte a un inocente. Así nosotros podemos llevar por un camino incorrecto nuestra vida si no aprendemos a escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar sintonizados como hijos de Dios con la cultura del cielo. Ahora, tenemos estos tres aspectos, los tres aspectos que yo hablaba acerca de lo que compone un idioma, que son aspectos gramaticales, historia y cultura. Esos mismos tres aspectos tenemos en la cultura del reino de Dios. Tenemos los aspectos gramaticales, que lo podemos equiparar con la palabra de Dios. Si como creyentes no nos sumergimos en la palabra de Dios y no escudriñamos constante y comprometidamente la palabra de Dios, no tendremos idea de las cosas que tenemos que hacer, de esas reglas gramaticales, equiparándolo, de esas reglas de vida que tenemos que seguir. En la palabra de Dios tenemos un manual de vida, tenemos lo que se tiene que hacer y tenemos lo que no se tiene que hacer. Dios dice que nos pone delante de nosotros la vida y de la muerte. ¡Escoge la vida! Él nos dice, escoge la vida. ¿Y cómo vamos a escoger la vida si no tenemos idea de lo que el manual de vida dice? Esos son los aspectos gramaticales. Esas son las reglas. Tenemos en un idioma reglas gramaticales, tenemos en el reino de los cielos reglas de vida. Pero por más que un intérprete, un traductor tenga en la mente todas esas reglas
gramaticales, aspectos lingüísticos, sintaxis, redacción, todos esos conocimientos de redacción, todos esos aspectos teóricos, no va a saber qué hacer con ellos a menos que los aplique. Cuando estaba en la carrera aprendí toda esta teoría y me fascinó y me encantó. Pero fue hasta que empecé a trabajar, hasta que empecé a traducir libros y diferentes materiales, porque no es lo único que traduzco, diferentes materiales, que empecé a ver la aplicación de todas esas reglas y aprender todavía más de lo que esto decía, de lo que las reglas gramaticales me habían enseñado, porque cada libro que traduzco es un reto diferente. En cada libro que traduzco yo me enfrento con retos diferentes de traducción, con retos diferentes de formatos, pero tengo la base de lo que aprendí en la teoría, de todas esas reglas y de todas esas herramientas que se me ofrecieron en la universidad para después aplicarlas al trabajo. He aprendido muchísimo desde que empecé a traducir. Tengo 10 años haciendo esto y en estos 10 años que he estado traduciendo diferentes materiales, he aprendido muchísimo y he aprendido mucho de cómo aplicar esas reglas, pero esas reglas todavía van más allá de lo que me enseñaban. ¿Cómo vamos a aplicar las reglas que aprendemos en la palabra de Dios si no las aplicamos en la vida? Ahora, una de las herramientas que como cristianos nos va a ayudar a llevar esa teoría a la práctica es meternos en la presencia de Dios. Porque cuando nos metemos en la presencia de Dios es cuando son descargadas de nosotros las revelaciones de cómo se aplica eso que hemos aprendido y esas reglas que hemos aprendido en la palabra de Dios. Y cuando nos metemos en la presencia de Dios, aprendemos la cultura del reino. En la palabra de Dios tenemos las reglas. En la palabra de Dios tenemos la historia, porque aprendemos en la palabra de Dios todo lo que Dios ha hecho desde el principio de los tiempos y todo lo que Él hará hasta el final de los tiempos. Es un manual, es el aspecto histórico de la cultura de los cielos, del reino de Dios. Y en esa palabra también aprendemos la cultura de los cielos, cómo se mueven los cielos, cómo se mueve el reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios. Por ejemplo, al ver los testimonios de las sanidades de Jesús, aprendemos cómo Jesús reaccionó, cómo Jesús sanó de maneras diferentes a diferentes personas, las respuestas que daba, cómo se movía, cómo los discípulos decían muchas veces al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció correcto. ¿Cómo saber qué piensa el Espíritu Santo? Aprendiendo y sintonizándonos con la cultura de los cielos. Pero como cristianos no le damos importancia a realmente vivir y sumergirnos en la cultura donde vivimos, porque Pablo decía, nosotros no somos de este mundo, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, pero como ciudadanos del reino de los cielos, no vivimos como ciudadanos del reino de los cielos, vivimos como ciudadanos en el reino natural, actuando de manera natural y no conforme al Espíritu, ¿sí? Entonces, para poder sintonizarnos y entender e interpretar correctamente la palabra de Dios y las palabras personales que Dios nos habla a nosotros, tenemos que entender cómo funciona el reino de los cielos. Al sumergirnos en su palabra, conocer su palabra, escudriñar su palabra y llevar eso a la presencia de Dios, enfocarnos en la presencia de Dios. Sabes, en el video de Nuevo Año, si no lo has visto voy a poner el link aquí abajo, pero en el video de Año Nuevo yo hablaba acerca de ese tiempo que tuve en que tenía las promesas pero no las veía hechas y presioné en oración y en fe, creyendo, pero de pronto llegó a mi mente un pensamiento que me dijo, estás viviendo de pura fe, es como que tienes toda tu fe afuera y no pasa nada, ya viste tanta fe que tienes y no pasa nada, ¿de qué te sirve tener toda esa fe? Y de pronto me desperté y dije, esto
no me lo está diciendo Dios. Porque Dios nunca en la vida te va a decir, wow, tienes mucha fe, bájale 2 rayitas porque me abruma tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios lo que quiere es que vivamos con fe. Entonces, pude identificar que esa voz no era la voz de Dios y esa voz era la voz del diablo que me decía que no tuviera fe, porque si yo no tenía fe, yo no iba a orar y las promesas de Dios no se iban a cumplir en mi vida. Ahora, hay veces que el enemigo no te habla tan evidentemente, sus mensajes no son tan evidentes, sus mensajes, hay veces en que sus mensajes son súper sutiles y no te das cuenta, y cuando te das cuenta ya reaccionaste contrario a la cultura de los cielos. No pasa nada, te arrepientes, pides perdón y le pides al Espíritu Santo que te hable. Pero es por eso que tenemos que realmente sumergirnos en la cultura de donde vivimos y de donde nos desenvolvemos, que es la cultura de los cielos. Y sí, como cristianos, no nos desenvolvemos en la cultura de los cielos, error. Porque entonces no vamos a tener una vida victoriosa en el reino de los cielos. Hay personas que dicen, una cosa es mi vida y otra cosa es mi creencia. Perdóname, pero si como cristiano tú divides tu vida de tu fe, entonces no estás haciendo absolutamente nada de lo que dice la palabra de Dios, no estás viviendo la realidad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que tú como creyente eres ciudadano de los cielos, y si no eres ciudadano de los cielos y eres ciudadano de la tierra, no vas a poder entender esa cultura de los cielos y vivir la realidad del evangelio. Entonces tenemos que estar bien sintonizados con la cultura en la que estamos y entender la cultura de los cielos para poder interpretar correctamente las palabras que Dios nos da, para discernir si son palabras que vienen de Dios o si son mentiras del diablo, porque si son mentiras del diablo no debemos hacer caso a esas palabras. Pero ¿cómo vamos a saber si no nos sumergimos correctamente en esa cultura? Cuando estaba estudiando, estaba siendo capacitada como intérprete, recuerdo que un maestro nos ponía algunos audios de personas hablando y nosotros teníamos que ser capaces de discernir de qué país eran, cuál era su nacionalidad y dentro del país en dónde se situaban, si eran del norte, si eran del sur. Recuerdo mucho algunos audios de australianos hablando y en primera teníamos que identificar si eran australianos, si eran estadounidenses, si eran neozelandeses, y ya identificando que eran australianos, teníamos que identificar de qué parte de Australia estaban hablando. Así como en México habla muy diferente un norteño de un sureño, de una persona de la ciudad, en todos los países se da esto. Entonces teníamos que ser capaces de discernir de dónde se trataba. Teníamos que ser capaces de discernir la nacionalidad y por su acento y por su manera de hablar y por las palabras que decía, discernir en qué situación de ese país estaba. Como traductora he tenido experiencias en que he tenido que revisar algunos libros de otras personas que los han traducido incorrectamente y ser capaz de entender. Recuerdo mucho una traducción que me llegó que estaba incorrecta, en donde esta persona, en el libro original, el escritor había escrito que una persona se había disparado entre sus 2 pies. Eso es lo que tradujo esta persona hacia el español. Cuando tú lees en un libro que una persona se disparó entre sus 2 pies, tú crees que es una persona que está mal de sus facultades mentales, cogió una pistola y se disparó entre los pies a ver si le atinaba, es lo que te imaginas. Sin embargo, para alguien que conoce la cultura anglosajona, sabe que es una frase hecha que tiene un sentido completamente distinto y no un sentido literal. Cuando vi esta frase traducida incorrectamente al español, supe inmediatamente la frase en inglés y entendí perfectamente lo que quería decir. En esta parte del libro hablaba que una persona que había tomado tantas malas decisiones en su vida que había cavado su propia tumba. Esto por lo menos en México lo entendemos. Cuando dices que alguien cavó su propia tumba es que se metió en sus propios problemas por, no sé, las malas decisiones que tomó o alguna cosa adversa que le sucedió. Entonces era algo tan simple de comprender. Sin embargo, esta persona, al no ser un traductor profesional,
nacional no entendía, y al no estar sumergido en la cultura anglosajona, en este caso, de la que venía esa frase, al no estar sumergido en esa cultura no comprendió de qué se trataba. Y es algo muy delicado. Es algo muy delicado, porque entonces cuando tú traduces algo así, el lector meta, que es el lector final que va a leer tu traducción, no va a entender y se va a perder en el texto, y entonces ya no entendió el mensaje completo del autor. Distorsionaste y pervertiste el mensaje del autor al no comprender tú. Entonces, ¿cómo nos vamos a sincronizar, a sintonizar y a discernir perfectamente lo que Dios está diciendo? Sumergiéndonos en la cultura de los cielos, leyendo la palabra de Dios, metiéndonos en su presencia y de ahí llevándola a la vida diaria. No podemos, como ciudadanos del reino, no podemos dividir nuestra vida entre nuestra vida común y nuestra fe. Nuestra fe influye en nuestra vida. Nuestra fe dicta nuestra vida, dicta lo que hacemos, dicta lo que no hacemos, lo que nos es permitido hacer. ¿Sí? O sea, yo no voy a emitir mentira en mi vida si yo voy a hacer algún trámite, digamos, y necesito tener algún requisito que no lo tengo y me preguntan si lo tengo o no. Digo, esta persona no va a saber si lo tengo o no de verdad. Ahí puedo decirle que sí para zafarme. Pero la palabra de Dios dice que no debemos mentir. Entonces, yo sé que está mal de acuerdo con la palabra de Dios, que eso va en contra de su voluntad, y entonces en mi vida diaria yo no puedo emitir una mentira si eso no es lo que dicta la cultura de los cielos. Así es como vivimos la cultura de los cielos en medio de esta tierra física, porque aunque somos ciudadanos del reino, vivimos en esta tierra. Pero vivimos en esta tierra como ciudadanos del reino para establecer el reino de Dios en esta tierra. Pero si no estamos sumergidos con la cultura de los cielos, ¿cómo vamos a entender y aplicarlo en nuestra vida diaria? ¿Cómo la gente a nuestro alrededor va a entender la cultura de los cielos? Si no vivimos en ella, cuando le hablamos a alguien, ay, pero si tú eres peor que alguien que no conoce a Dios, damos un falso testimonio porque no entendemos la cultura de los cielos. Porque podemos tener las reglas, pero nos entran por aquí y nos salen por acá. Entonces tenemos que enfocarnos realmente en buscar, en conocer. ¿Sabes? Cuando estaba en la carrera, al estar estudiando todos estos aspectos, yo tuve que sumergirme en la cultura, en mi caso, en la cultura francesa, sumergirme en la cultura anglosajona de los diferentes países anglosajones, sumergirme en todo eso. Leí todos los clásicos franceses, leí los clásicos ingleses, leí los clásicos norteamericanos, al menos. Y me sirvió, esa información te sirve para entender la manera en que piensa la gente, entender por qué la gente reacciona de diferente manera. Así, al estudiar y al escudriñar es cuando nuestro conocimiento y nuestro entendimiento es aumentado. Y al meternos en la presencia de Dios entendemos y captamos las cosas y nos volvemos familiares con esa cultura. Nos familiarizamos con esa cultura en la presencia de Dios. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti y que realmente apliques todas estas herramientas y todos estos conocimientos a tu vida personal y en tu familia. Si esto ha sido de bendición, por favor dale like a este video y suscríbete a este canal. Hay todavía muchísimas cosas que tenemos que aprender y yo creo que es algo muy interesante aprender. Por favor suscríbete y comparte estos videos con gente que sabes que lo necesita, quienes quieres alentar, y por favor pídeles que se suscriban también para que puedan aprender más. Sabes que puedes seguirme en Instagram, estoy como Danae Living the Word, donde subo mensajes relacionados con estos mensajes que subo en YouTube para completar y para alentarte y para bendecirte. Muchas gracias por haber visto este video.